Gracias, señor presidente. El Partido Socialista ha elegido en su proposición de ley un aspecto concreto del empeoramiento de las condiciones del personal de las administraciones públicas y lo ha elegido con inteligencia porque es uno de los aspectos más sangrantes, el que tiene que ver con la incapacidad temporal. Pero antes de entrar en esa cuestión, creo que habría que poner en contexto este empeoramiento con el empeoramiento general de las condiciones de los funcionarios, porque este es un aspecto, el más sangrante, pero una parte dentro de un todo mucho más amplio. Voy a recordar ese conjunto de recortes porque han ido pasando uno por la Cámara y es fácil perder la visión global, es fácil perder la visión de conjunto y es el efecto acumulado de todas las medidas el que resulta absolutamente demoledor. Un primer conjunto de medidas que han empeorado las condiciones del personal de las administraciones públicas, las más llamativas, son de tipo salarial. Efectivamente, el sueldo de los funcionarios y del conjunto del personal de las administraciones en el año 2010, como recordarán, se redujo un 5%. Y desde entonces ha permanecido congelado, 2011, 12, 13, con la consiguiente pérdida de poder adquisitivo, al no compensarse la inflación. Unos salarios que, querría recordar, no son especialmente altos y que en los años anteriores a la crisis únicamente mantuvieron su poder adquisitivo, crecían como la inflación, no más. No son salarios inflados en los años de prosperidad, precisamente. Junto a este recorte salarial, los funcionarios y el resto del personal perdió su paga extra de Navidad en el año 2012 y ha ido también viendo reducidas una serie de complementos. Según sus sindicatos, esto supone una pérdida de poder adquisitivo del 25-30% y devuelve sus remuneraciones a niveles anteriores al año 2006. Estos son los recortes salariales, por tanto. Pero es que hay otro conjunto de medidas que han empeorado su situación, que tienen carácter no salarial, pero que les han afectado y de manera importante por diversas vías. Por ejemplo, la ampliación de horarios, que ha conllevado despidos. Un ejemplo claro es en la universidad. La ampliación de horario de los profesores reduce la carga docente y conlleva despidos. Una figura como el profesor asociado está en peligro de extinción en la universidad. La tasa de reposición es del 0%, es decir, cuando alguien se jubila, nadie le sustituye, excepcionalmente del 10% en algunas actividades. Se han reducido los días de libre disposición y las convocatorias de acción social son mucho menos generosas, buena parte de las prestaciones de MUFACE, por no hablar de los cursos de formación. Bien, pues sumemos el conjunto de estas medidas, salariales y no salariales, para hacernos una idea de su efecto acumulado, como antes decía. Pues esto no fuera poco, tales empeoramientos salariales y no salariales han ido unidos a un discurso deslegitimador de la función pública, como si estas personas fuesen privilegiadas ya que tienen un empleo fijo, será que no han ganado ese empleo fijo en unas oposiciones, y son personas ociosas, se transmite ese mensaje a veces directamente, a veces subliminalmente, que no rinden todo lo que deberían. No es, desde luego, la impresión que uno tiene de los profesores que trabajan en los colegios, de los médicos, de los enfermeros o de los policías, pero el discurso deslegitimador, explícito o implícito, ha acompañado, agravando los recortes que antes he mencionado. Para Unión Progreso y Democracia, como hemos defendido diferentes diputados en intervenciones anteriores, el enfoque seguido no es el adecuado en absoluto. Se ha seguido un enfoque de brocha gorda, de congelar a todo el mundo el salario sin distinciones, de una tasa de reposición del 0%, sin distinciones, en vez de hacer una labor mucho más lenta, mucho más difícil, pero mucho más provechosa, de ir estudiando la Administración unidad por unidad, ente por ente, para ver que algunos pueden sufrir recortes mayores, entes innecesarios, personal de libre disposición que se ha contratado a dedo, y otros hay que mantenerlos o incluso reforzarlos y, desde luego, dignificarlos. Poniendo en contexto global las medidas de incapacidad temporal, que son las que aquí nos trae el Partido Socialista en su proposición de ley, hay que decir, como señalaba al principio de mi intervención, que dentro de este contexto de empeoramiento son de las medidas más sangrantes porque tienen que ver directamente con la salud de estas personas.
Como indicaba el portavoz socialista, los cambios han consistido en que durante los 3 primeros días, como máximo, ese trabajador puede recibir el 50% de su salario, pierde la mitad de sus ingresos al menos, y hasta el 20º día, como máximo, el 75%. Lo que ha sucedido con estas medidas es que en la situación actual de crisis económica hay muchas personas que, aun estando enfermas, siguen acudiendo al puesto de trabajo porque no se pueden permitir esta reducción en sus ingresos. Ese es el efecto que estas medidas han provocado, un efecto, desde luego, de enorme gravedad. Si había abusos en la incapacidad temporal, que podía haberlos, desde luego no es la solución hacer pagar a justos por pecadores. La solución evidente habría sido aumentar los controles, detectar esos abusos e intentar terminar con ellos, pero nunca puede ser la solución hacer pagar a justos por pecadores. Se justificó esta medida, además, para igualar las condiciones de los trabajadores públicos con los del sector privado, pero es curioso porque los trabajadores del sector privado, por convenio, sí que pueden tener el 100% de sus ingresos en situaciones de baja. Por lo tanto, la igualación no parece que se haya logrado. Más bien lo que se ha provocado es una discriminación. No puedo terminar mi intervención sin señalar, una vez más, que parte de los problemas que puede haber habido en la incapacidad temporal han tenido que ver con el mal diseño de la descentralización en nuestro Estado autonómico, porque han sido las comunidades autónomas las que han concedido la incapacidad mientras era el Estado quien las pagaba, y eso crea un sistema de incentivos que no es el más adecuado. Cuando una administración concede la incapacidad, pero no se hace cargo de las consecuencias económicas, sino que es otra la que se hace cargo. Y parte de los problemas que puede haber habido con la incapacidad tienen que ver con ese mal diseño que hemos señalado en otros campos, con el ánimo de perfeccionar esa descentralización. Hechas estas reflexiones, parece evidente que mi grupo, Unión Progreso y Democracia, apoya la proposición de ley que trae a la Cámara el Partido Socialista. Es cierto que ellos lo que proponen básicamente es volver a la situación inicial, y para nosotros esa situación inicial no era perfecta, pero es una proposición de ley que creemos que hay que admitir a trámite, y si fuese así, cosa que dudamos, intentaríamos mediante enmiendas corregirla en la dirección que he apuntado en mi intervención. En cualquier caso, como decía, nuestro voto va a ser favorable.